En primer lugar, yo quiero dejar bien establecido de que desde el año aproximadamente 85, diría yo, el país sufrió un deterioro progresivo de la conducta de los funcionarios públicos y se dice de que parte de lo que es la corrupción tiene que ver con la salud mental, porque la corrupción desmoraliza. Y cuando nosotros vemos una reforma, siempre nos preguntamos qué va a dar esa reforma y qué va a quitar. Y desde esa fecha, el año 85, nos damos cuenta que cuando más reformas hay, más nos quitan y menos nos dan. ¿Por qué digo esto? Hoy día vemos que se rematan cuarteles a precios bien especiales y quisiera que ponga la primera lámina. Quiero recordarles a ustedes que entre el 90 y 2001 se formó una comisión investigadora de delitos económicos y financieros, donde hay un informe final de la investigación la próxima. ¿Y qué se dijo? Objetivos de la comisión: determinar indicios razonables de infracciones o delitos de operación económica del Estado, individualizar la responsabilidad en estos hechos, caracterizar el sistema político, establecer las responsabilidades, determinar las responsabilidades que impidieron que el sistema de control cumpliera su función. O sea, no hay control de la función pública. Proponer la modificación de las normas y políticas de manejo económico y financiero del Estado. Próximo. ¿Cómo se afecta el patrimonio del país? Se venden empresas rentables, mineras y hidrocarburos, perdiendo el Perú la renta por explotación de estos recursos. Se transfiere la propiedad del control de sectores estratégicos indispensables para el desarrollo, cuyo centro de decisión hoy se hallan operadores extranjeros. Muchos de ellos son estatales, pero fundamentalmente son extranjeros. Al disponer de fondos provenientes de la privatización de las empresas para financiar negocios ilegales en red de corrupción, compra de armas, pago de en vez de promover el desarrollo productivo. La autoridad de privilegios y beneficios tributarios no para la próxima. ¿Qué resultó de esto? ¿Cuánto hubo ingresos al Estado y cuánto realmente se encontró? Se encontró una diferencia aproximadamente que sumen ahí 897 millones de horas consideradas como aporte de capital no monetario y deducciones y gastos que hasta ahora no lo vemos. O sea, en otras palabras, la sociedad perdió dinero acá. El Estado se regaló prácticamente. La próxima. Acá dentro de lo que se llama la Constitución Política. ¿Quién hace la Constitución Política del Perú? La hace un gobierno privatizador que nos quitó todas las empresas públicas y un gobierno que produce la ley de aseguramiento universal, que si ustedes se preguntan cuál es el nivel de calidad de atención que se da en los seguros, yo creo que todos lo sabemos, que es sumamente deficitaria. Vemos las emergencias en los hospitales. Entonces, cuando alguien pretende dar una reforma de la salud mental, yo me pregunto, insisto, ¿qué van a dar y qué van a quitar? Entonces, como veremos más adelante, usted va a encontrar que hay un momento en que se dice que los recursos de los hospitales van a pasar a otro sector, o sea, a la Secretaría Comunitaria. Entonces, esa dicotomía, escuchen bien, entre psiquiatría comunitario o salud mental comunitaria y hospitalización, la van a ver ustedes a través de la ley. La próxima. Esto es el artículo 1 y 2 de cómo se mete en la Constitución peruana. Quiero señalarlo: defensa de la persona humana y respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad del Estado. Yo pregunto, ¿se respeta la dignidad en las emergencias de los hospitales generales? No. ¿En qué condiciones están las emergencias de los hospitales? Entonces, no hay eso. A la vida, su identidad, su integridad moral, psíquica y física. ¿Hay integridad moral en los funcionarios públicos también? ¿Me merece confianza el presidente de la República? ¿Me merece confianza el presidente del Congreso, que va a negociar en una iglesia con el presidente de la República? ¿Me merece confianza de que prácticamente todo el poder político del Estado está corrupto? A mí no. Y por esa razón es que vamos a seguir desarrollando esta. Dice, a la igualdad de la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, idioma, etc. Yo me pregunto, ¿por qué hay personas que están presas por haber cometido un delito menor? Y personas que tienen un delito mayor están en clínicas. ¿Cómo se explica eso? Y personas que gozan de muy buena salud están en condiciones de ventaja, con los millones que se han robado del Estado, que es de todos nosotros, de toda la comunidad. La libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada, no hay persecución por razón de ideas. Es falso. Cualquier persona que se opone al Estado sistemáticamente, al final es un sospechoso de ser terrorista. Y eso lo vemos todos los días. Cada vez que se intenta hacer un cambio social, lo primero que se moteja es que es un terrorista o tratan de vincularlo a una acción subversiva.
O sea, no hay libertad de conciencia, no hay. Ustedes revisen la Constitución Política, el resto, inclusive se ha modificado la Constitución Política para hacer una especie de intimidación a la persona que plantee el cambio. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrito, la imagen, por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización. Yo les digo por experiencia personal, cuando Leonor La Rosa fue masacrada prácticamente en el sótano del CIN, yo, el doctor Carlos Cruz Garay, director de la Clínica San Francisco, que antes quedaba en Garzón, y el doctor Jorge Medina, que fue director de Ciencias Neurológicas, fuimos en conjunto a sacarla y trasladarla a la clínica, el doctor, y la tratamos. Yo dije muchas cosas a la prensa que deben estar grabadas en los canales de televisión. No se repitió absolutamente nada de lo que dijimos. Con las justas se dijo algo de lo que planteó el señor doctor abogado Heriberto Benítez. Y eso está dentro de la prensa. La próxima. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. ¿Qué está pasando en los colegios de la República? Embarazo 18%. ¿Dónde está el Estado? ¿Qué hace el Estado dentro de los colegios? ¿Promueve ideología de género? ¿Modifica la actitud de nuestros adolescentes? ¿Se ha perdido la autoridad de los directores de colegio en muchos sectores? ¿Se ha perdido la autoridad del maestro? Y vemos en la televisión situaciones de agresión continua, inclusive a la propia autoridad. Se ha quebrado la autoridad escolar. Y es en la escuela donde se forma la salud mental, luego del hogar. ¿Qué ha pasado con los padres de familia? Predominan los hogares monoparentales y 85% a veces de familias están con hogares rotos. Con respecto a la carga de movilidad entre los adolescentes, la depresión ocupa el tercer lugar. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. El uso nocivo de alcohol y de drogas ilícitas entre los adolescentes es un gran problema en muchos países y puede generar comportamientos peligrosos. Ustedes se han preguntado cuántas camas del hospital Arco Herrera están llenas con pacientes que son farmacodependientes. Quizás ni la mitad. Ustedes saben que en el mejor momento el hospital Arco Herrera tuvo más de 1000 pacientes. ¿Dónde están esos pacientes? ¿Han desaparecido? ¿Los psiquiatras somos extraordinariamente eficaces y curamos a los pacientes? No. Muchos de esos pacientes, y no me podrá negar el doctor Maldonado que está presente, ¿dónde están, doctor, esos pacientes que no llegan al Arco Herrera? Usted sabe dónde están. ¿Dónde están? Están en las comunidades terapéuticas, doctor. Muchas pseudo comunidades terapéuticas. Y hemos visto en los periódicos en reiteradas oportunidades que inclusive han muerto en esas comunidades terapéuticas. En la República se hace muchos años sobre la hermana Juana, que tenía una red de comunidades terapéuticas. ¿A quién le corresponde atender a esos pacientes que están en la comunidad terapéutica? Esas son las instituciones del Estado, pero el Estado se excluye, y hoy día no se excluye porque esa ley que están dando es una ley donde se enfatiza la psiquiatría comunitaria, lo cual está excelente que se haga psiquiatría comunitaria, creo que nadie lo puede negar, nosotros, pero lo que no se puede hacer es la famosa desinstitucionalización perversa, porque lo único que quiere es cerrar los hospitales para que los terrenos del Arco Herrera, o los terrenos del Noguchi, o los terrenos de Valdizán, sirvan a otros intereses que no son precisamente cristianos. Y eso hay que decirlo con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque el poder del Estado está corrupto. ¿Qué van a negociar con nuestros hospitales grandes? ¿Qué negocio se va a hacer? ¿Cuánto tiempo hace que las constructoras tienen un apetito voraz por los terrenos del hospital Víctor Arco Herrera? No hace 20 años, 30, 40, 50 años. Ese hospital ya es centenario. Inclusive, podríamos afirmar de que todavía hay interés de parte de las constructoras por los terrenos del Arco Herrera porque son muy valiosos, están cerca del mar. Entonces nosotros tenemos que exigir desde ahora que no se quite al pueblo, que se le dé psiquiatría comunitaria. Doctor, yo lo felicito a usted y al doctor Cutipé, y se lo he hecho públicamente en el Comité Nacional de Salud Mental, donde participo en representación de la Federación Médica Peruana, de que lo he felicitado y que está muy bien el trabajo que ha hecho el doctor Cutipé y todo su equipo, y a usted también lo felicito. Pero lo que no puedo aceptar es que escamoteen el problema de los hospitales. O sea, vamos a retirar a los pacientes de los hospitales y vamos a llevar a la comunidad. Yo les pregunto a ustedes, si mis hijos y mis nietos no reciben una buena educación, porque los profesores están mal pagados, los colegios no tienen el control debido, se ha perdido el criterio de autoridad, los padres hacen esfuerzos para producir económicamente, los sueldos están bajos, como lo veremos más adelante, están prácticamente dedicados a trabajar para poder solventar sus hogares. Vamos a ese deterioro que produjo el Estado, bajando los sueldos, como veremos más adelante, a ese deterioro que produjo el Estado, pagando a los profesores una miseria.
y con profesores que tienen a veces temor de enfrentarse a la violencia que generan los estudiantes por la alienación que hay dentro de la actividad escolar, porque hay una alienación muy evidente, si no, no habría pues 18% de embarazo, ¿no? Porque yo creo que a nuestros colegios se van a educar a adquirir valores, lo mismo con el seno familiar, pero eso se está deteriorando en forma significativa y por eso vemos mucha violencia social en la vida cotidiana. Otro problema son los trastornos. La próxima. Ya. Quiero traer la imagen del arco Herrera porque nunca debemos olvidarnos de que existió un hombre que debemos recordarlo siempre. ¿Por qué? Porque siendo de clase media fue desprendido y donó los terrenos para que se construyera el primer asilo Colonia en La Magdalena, así llamado, luego llamado Hospital Víctor Larco. Yo les pregunto, ¿qué millonarios o qué plutócratas, oligarcas de hoy día dan terrenos o dan colegios al pueblo? No lo conozco a ninguno, no existen prácticamente. Entonces, se ha perdido la solidaridad. La clase dominante que maneja el poder político en su conjunto, poder ejecutivo, parlamento, poder judicial y ministerio público, prácticamente se podría decir que se aleja de las reales necesidades de la población. Miren, ¿cómo es posible que un médico gana 5.000 soles, un maestro gana 2.500 y un vocal de la Corte Suprema gana 40.000 soles? ¿Eso es salud mental? Le pregunto, ¿eso genera salud mental? Mientras que el sueldo mínimo es 900 soles. Entonces, tenemos que hablar en términos mayores, o sea, en otras palabras, tenemos que ver qué es lo que ha causado esto, lo veremos más adelante. Entonces, la próxima. ¿Qué es la salud mental? Tiene determinantes individuales, sociales, familiares, como acabo de decir hace un rato, y obviamente aspectos que se tienen que ver con la baja autoestima, la desconfianza, la violencia, la desmoralización. Por ejemplo, yo les puedo afirmar hoy día categóricamente, cuando en el año 85 al 90 ingresó a un nuevo gobierno dirigido por el presidente ese entonces, quebraron la unidad policial o la coordinación de la policía. Había policía de investigaciones, había policía, guardia civil y había guardia republicana. Y cada uno tenía su sector y su responsabilidad. Y entre ellos a veces competían por ser más honestos. Hoy hay un comando único y hemos visto más de una vez lo que declaran en los medios de difusión, sobre todo en las redes sociales, algunas autoridades policiales. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que ha bajado de alguna manera la confianza en la sociedad y de alguna manera puedo decir que no hay seguridad ciudadana. Creo que nadie puede decir que hay seguridad ciudadana. Todos los días vemos violencia, no hay una atención, insisto, adecuada en los hospitales, de las emergencias. La próxima, porque el tiempo nos gana. Y esto que quiero mostrarles, es justo que sepamos que existe 18% de embarazos en la adolescencia, que frustra el proyecto de vida de un adolescente, y hay una indiferencia de todos los ministros de Estado. ¿O ustedes creen que los embarazos, el aumento de los embarazos responde solamente a la responsabilidad del adolescente? Definitivamente los responsables son las personas que tienen autoridad sobre ellos, los que los educan, los que de alguna manera dirigen su escala valorativa. ¿Eso está presente actualmente en la sociedad? ¿Lo vemos cotidianamente? Obviamente que no, en la gran mayoría de casos no lo vemos. Entonces, ese es el resultado. ¿Qué significa eso? Más pobreza, y la pobreza está relacionada con la salud mental. A mayor pobreza va a haber más compromiso de la salud mental la próxima, y hay exclusión sobre todo. Sucesivas reflexiones han ido conectando en cuestión de las enfermedades de lo personal, social y comunitario, y el carácter social y multifactorial de la salud, por ejemplo, dicen, nos ha costado siglos darnos cuenta de que nuestro bienestar biológico, social y mental, que la salud y la enfermedad no son meros accidentes en nuestra vida, ni tampoco premio o castigo que nos caen del cielo, sino que responden a situaciones ecológicas, del ambiente, económicas y sociales bien precisas, que nosotros mismos a través de nuestra historia hemos provocado. Los cambios que han habido en la política económica del Estado han deteriorado la salud mental o la han mejorado. ¿Cuántos trabajadores fueron despedidos cuando ingresó el señor Fujimori al gobierno y privatizó empresas importantísimas que hoy día nos faltan en el país? ¿Eso afectó a la salud mental de la población? Muchos hogares se quedaron sin economía. Entonces, esa violencia que ha estructurado el Estado y que mantiene hasta ahora, porque cuidado, el actual gobierno también es privatizador. No es un gobierno que siquiera tiene la intencionalidad de mejorar la economía de la salud y la educación. Ustedes miren todo lo que tienen que hacer los trabajadores de salud para conseguir un ligero aumento de la escala salarial que todavía no se efectiviza. La próxima.
Desde el foco de interés centrado en la enfermedad y lo biológico social, hay que citar a un hito de la historia de la salud pública que se llama el informe Lalonde. Ustedes lo pueden ver en internet si gusta. Cuyos resultados ponen el manifiesto del enfoque multicausal del proceso de la enfermedad a través de una interacción compleja de 4 grandes determinantes: la biología humana, me refiero sobre todo a la parte genética, el medio ambiente, los estilos de vida y el sistema de atención sanitaria. Ojo, sistema de atención sanitaria. ¿Yo puedo quitarle los hospitales psiquiátricos a la comunidad? ¿Eso es ético? ¿Eso es moral? De ninguna manera. Por eso, una de las razones por las cuales yo he venido, y voy a afirmarme en ese sentido, en defender que los servicios hospitalarios les pertenecen a la sociedad y a la comunidad peruana. Los servicios hospitalarios no pueden ser negados bajo o pretexto de que yo les voy a mejorar la psiquiatría comunitaria. Reitero, hay que felicitar a quienes han generado ese extraordinario desarrollo de las comunidades, los centros comunitarios periféricos. Pero lo que no podemos decir es que le vamos a negar los hospitales, como lo veremos más adelante. Los porcentajes que dan salud mental: 43% estilo de vida, biología humana 27%, medio ambiente 19% y el sistema sanitario 11%. Y sí que si yo tengo un sistema sanitario como el que tengo, que es pésimo, si encima de eso la economía, o sea, en el medio ambiente la economía anda mal porque el desempleo sigue cayendo, está aumentando el desempleo y hay cierta recesión en la economía, voy a quitar hospitales. La próxima, por favor, la próxima. ¿Qué dicen algunos autores? Hay propuestas críticas a la misma, entre ellas a Milton Terres, que dice: la salud tiene dos aspectos, uno subjetivo, que se refiere a sentirse bien, y el otro objetivo, que implica la capacidad para la función. O sea, miren, la salud mental no solamente es que yo me sienta bien, sino que yo pueda resolver los problemas que me plantea la vida. Yo pueda ser padre de familia, yo puedo ser hermano, yo puedo ser, ¿qué le digo?, una persona útil a la sociedad. Pero si yo me vuelvo individualista porque con la justa alcanza para mí, por la economía neoliberal, entonces yo ya dejo de ser solidario. ¿Y quién ha producido el estado de economía neoliberal? Más adelante lo veremos. El gobierno que empezó en el año 85 y que en 90 se redondeó, y en 92, 93 con la constitución política. La próxima. La próxima. Ya. Voy a enfocarme específicamente en la ley, y luego vamos a ir a la parte genérica que le he explicado desde el inicio. Artículo 9. Acceder a los servicios de internamiento o protección como recurso terapéutico de carácter excepcional. ¿En qué hospital del mundo psiquiátrico se restringe la hospitalización de forma excepcional? Eso es totalmente un prejuicio de alguna persona que ha aconsejado o ha pensado que eso es lo más conveniente. La hospitalización psiquiátrica no puede ser excepcional. Es más, yo les puedo garantizar a ustedes, y desde ahora lo planteo como propuesta para quienes vean este video, hay una forma muy rápida que yo puedo bajar el índice de feminicidio. Si yo tengo la información del policía constatada de que hay violencia contra una mujer, yo como persona de un centro de salud, al lado del policía le digo lo siguiente: llame al fiscal. Viene el fiscal. El señor que acaba de agredir a su mujer tiene 2 vías: o se va 60, 90 días a la cárcel, o se va hospitalizado para que lo traten, porque un hombre que es violento con su pareja no es una persona normal, y eso lo sabemos muchos. Es una persona con una depresión crónica, es una persona con tendencia paranoide, es una persona disocial, es una persona con trastorno de la personalidad grave, y nadie le interesa eso. Entonces, si ese hombre es llevado a la hospitalización o a la cárcel, él elegirá dónde va. En la hospitalización va a modificar su conducta. En esos 90 días de hospitalización va a tomar conciencia que está actuando estúpidamente, como dice el señor humorista, ¿no?, como un imbécil, porque es absurdo que un ser humano mate a la persona que ha convivido con él y a la madre de sus hijos. Solamente lo puede hacer en un estado emocional crítico, y ese estado emocional debe ser controlado. ¿Por quién? Por el Estado. Para eso hay hospitales, para eso sirven los hospitales. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que tiene que ver es con la reeducación de la relación de pareja. La relación de pareja no es una competencia entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Es una relación complementaria, coordinada, constructiva, positiva, donde se trata de realizar a ambas personas y al producto, no del sexo, sino del amor que existió entre ellos, del afecto compartido. Ese es otro tema que no es el momento de desarrollarlo, pero se ha sexualizado la relación humana. La relación humana no es sexual, la relación humana se
fundamentalmente es afectiva, es emocional, es amorosa, es amar. Es el primer aspecto fundamental de una relación de pareja, no es la parte sexual. La parte sexual es un complemento de la relación humana, pero es otro momento, lo explicaremos. Acceder a servicios de internamiento o hospitalización en ambientes lo menos restrictivo posible corresponde. Yo le pregunto, ¿quién va a restringir algo a una persona que está emocionalmente mal? Más restrictivos, o sea, más o menos restrictivos. Quiero que tome nota, ¿cómo vamos a dudar del equipo de salud mental de un hospital o el servicio de psiquiatría de un hospital con gente altamente capacitada, enfermero, médico, de que le va a restringir al paciente y le va a quitar algo al paciente? Todo lo que hacen los servicios de psiquiatría a nivel nacional y mundial es para mejorar el estado de salud mental del paciente. Esa es la función de los hospitales. No es que si se habla de derechos humanos, como hablaremos más adelante, y está muy bien que se hable de derechos humanos, es porque en un momento determinado los hospitales en el Perú fueron abandonados. Se vino una comisión de la Organización de las Naciones Unidas y encontró una serie de falencias económicas dentro del hospital, falencias de recursos inclusive humanos y recursos terapéuticos, pero eso fue un episodio, un momento en la evolución de la historia de la psiquiatría. Pero no se puede generalizar diciendo que todos los hospitales psiquiátricos o en todo momento un hospital psiquiátrico es inservible y que todo se resuelve dentro de la comunidad. Otorgar su consentimiento informado que implica la aceptación libre sin persuasión indebida otorgada por una persona con problemas. Yo le pregunto, volviendo al feminicidio, un hombre que está resentido porque tiene dudas de la fidelidad de su pareja, o que piensa que su pareja no lo está tratando bien, o tiene un conflicto serio, un resentimiento, etcétera, con su pareja, o tiene conflictos repetidos, no es un hombre que tiene objetividad. Entonces, yo a ese hombre no le voy a consultar yo como está. Oye, ¿quieres hospitalizarte? ¿Por qué no te hospitalizas? No, yo no hospitalizo. Lógico que me tiene que rechazar la hospitalización. Entonces, yo no voy a pretender generalizar y decir, pues, por ejemplo, ¿no?, que yo necesito la aceptación de vida de todo paciente que voy a hospitalizar. Eso es una cosa sin sentido porque es irreal. El estado emocional es un momento y el estado racional es otro. Nunca nos olvidemos de eso. Mientras que yo reflexione, razón, actúo por lógica y correctamente, pero hay momentos que prima la estupidez emocional, dicho desde la época de Honorio Delgado, donde el individuo no piensa, no razona, actúa por impulso, por instinto, se vuelve agresivo, violento, no mide las consecuencias. Entonces nosotros, los que trabajamos en el campo de salud mental, más de 40 años como el que le habla, no podemos pues decir de que yo necesito el consentimiento informado si a mi criterio profesional, como psiquiatra, se supone que he pasado una carrera médica, 3 años de psiquiatra, y si tengo una duda llamo a mi jefe de servicio, o llamo a otro médico, le digo, ¿qué te parece? Le presento el caso, y probablemente lo tenga que hospitalizar. ¿Qué pasa si no lo hospitalizo? Muchos pacientes terminan suicidando, o regresan afuera y matan, ¿no? Entonces, y hablando, ya veremos en otro momento la cuestión de penales, que es terrible, la situación de penales, la próxima. La próxima. Ser informado sobre su derecho a negarse a recibir o continuar tratamiento a que se le explique. Por favor, ¿cómo le voy a decir a un paciente psiquiátrico? Me refiero en que está, no todo, no voy a generalizar, pero hay pacientes psiquiátricos cuya condición subjetiva es inmanejable y ellos mismos no son conscientes de su enfermedad. En ese momento me voy a poner y que le expliquen todas las consecuencias o negativas. ¿Cuánto tiempo tendría que durar una consulta para decirle, mire señor, si usted no es tratado le va a pasar esto? ¿Acaso los médicos generales o los médicos otras especiales informan? Por supuesto, la información breve, concisa, porque la emergencia es emergencia. Entonces, esas situaciones, pues, yo les digo cuál es la deducción que yo he sacado, que quien ha generado la redacción de esta ley debe tener un problema subjetivo muy grave con respecto a la figura del psiquiatra, porque piensa prejuiciosamente que el psiquiatra está afectado y que el psiquiatra actúa por castigar, el psiquiatra actúa por, ¿qué le digo?, por resentimiento, o porque es un paciente que se volvió psiquiatra y como tal está tratando de afectar a otras personas. Me parece lo más absurdo, ¿no? Se supone que todos los psiquiatras gozamos de salud mental, y si no, pues es evidente cuando un psiquiatra se afecta, lo vemos muy fácil. Por el largo rato tuvimos un paciente que llegó a ser director, amigo del señor Alejandro Toledo, y luego lo retiraron de circulación porque cometió un grave error en su función como director del hospital. También los pacientes pueden llegar a ser psiquiatras, porque no, como cualquiera, pero eso no quiere decir
de que cuando está funcionando mal ese psiquiatra va a seguir funcionando socialmente, porque la sociedad lo va a identificar inmediatamente. Creo, doctor, en eso estará de acuerdo conmigo. ¿Somos tan humanos como los pacientes o no? Todos somos igual de humanos, los pacientes, y sin importar tu profesión. Así es. Sí, así es, excelente, excelente. Como siempre le digo yo a mis alumnos en las universidades de Castellón, San Marcos y San Martín, la situación puede girar. Yo puedo estar como paciente y luego puedes tú estar como terapeuta o como psiquiatra. Entonces yo no puedo ponerme por encima de ti. Te tengo que informar, te tengo que respetar, te tengo que comunicar, pero sobre todo debo necesariamente ver mis propias limitaciones, porque los seres humanos también tenemos limitaciones, ¿o no? A la hora de actuar como profesional. Por esa razón es que insisto de que no puede decirse esto, ¿no? Justamente, yo me pregunto, ¿cuántos pacientes drogadictos hay en Lima? Cuéntelos en los mercados, miles. Y sabe que el Arco Herrera, teniendo camas, no tiene pacientes. ¿Por qué? Porque ellos tienen un programa donde el paciente tiene que aceptar que va a recibir tratamiento. Y si no acepta el paciente, entonces yo le digo, ¿cuántas personas necesitan un tratamiento prolongado? Y sobre eso hablaremos más adelante, para que ese paciente pueda tomar lo que se llama insight en inglés, que viene a decir darse cuenta de, o sea, de tomar conciencia de que está mal. Porque todos en un momento podemos estar mal, absolutamente todos. A recibir la protección correspondiente de los servicios del Estado contra el abandono por parte de la familia. Un momento. ¿Cómo es eso contra el abandono de la familia, doctor? Tome nota. ¿Qué familia abandona a su paciente? La familia no la abandona. Lo que sucede es que la familia se vuelve incompetente porque no tiene economía, porque parte de la familia no tiene trabajo o porque ya perdieron la confianza en su paciente, como sucede con muchos fármacos dependientes. Prácticamente han dado parte de su vida y parte de su economía para mejorar la situación de sus pacientes y han fracasado. Entonces esas personas están afectadas emocionalmente también. Y a veces el negarse a recibir su paciente no significa que lo quieran abandonar. Hay que tratar. Eso se llama terapia familiar. Eso es un trabajo que hay que hacer. No es una cosa pues que yo saco al paciente del Arco Herrera como si fuera un paquete y lo pongo en su casa. Ya está curado, ¿eh? Está con su medicación. Eso no es así, pues. Yo tengo que sensibilizar a la familia que, para ser bien concreto, en toda familia existen conflictos. No conozco familias donde no haya conflictos. Es normal. Cuando un paciente psiquiátrico se complica, sobre todo se vuelve violento o agresivo, la familia agarra inseguridad o temor, desconfianza. Y esa desconfianza y inseguridad, para reconstruirla se necesita tiempo. No se va a hacer en 24 horas en una semana. Pero si se trabaja, se lleva a los familiares al hospital, el hospital se les educa, se les explica, esa es la función del hospital. Reeducar al paciente, no solamente, todo no va a hacer la comunidad, pues. Es como cerrarse los ojos y decir, no, anda, resuelve tu problema en tu familia donde te originó. En el barrio donde te asaltaron y donde te violaron, ahí tienes que resolver el problema. No, pues, no es así. Para eso existen hospitales. Hay tratamientos que van a ser más largos. La próxima. Sí, ya termino. La aplicación es un recurso terapéutico de carácter excepcional, revisable periódicamente, que solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos a la persona tenida. De pronto usted, ¿qué psiquiatra puede mantener un paciente porque no tenga mayores beneficios terapéuticos? Si lo mantienes porque lo necesita recuperar. Yo he estado trabajando en el Arco Herrera cerca de 35 años en forma efectiva y le puede ser a pacientes que requieren 2 o 2 años y medio de hospitalización para mejorar sus condiciones, su rehabilitación, para que aprendan a laborar, para que aprendan a ser útiles a sí mismos, para mejorar su autoestima. Y a veces eso hay que hacerlo en los mismos hospitales cuando la familia no colabora. Se realiza por el tipo estrictamente necesario, se vuelve a repetir, ¿quién puede ser? Y en el establecimiento de salud más cercano al domicilio. Yo le pregunto, ¿cuál es el interés de las autoridades por querer cerrar los hospitales, restringir la hospitalización? La próxima, ya voy terminando. Suspensión del internamiento de pensión persona con problemas de salud mental. La persona con problemas de salud mental que tenga un periodo de internamiento mayor a 45 días, yo les digo, eso lo podríamos discutir, no es el momento, doctor, pero no, yo no puedo decir que un paciente va a durar 45 días su rehabilitación o su tratamiento. La próxima, algunos será la próxima. Y lean bien, en el Poder Ejecutivo, en el marco de la establecido en la presente ley y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de la Escuela del Perú, impulsa el proceso de reforma de atención de salud mental, un modelo. O sea, mis derechos humanos significa que a mí me nieguen el hospital y que yo trabaje o vea mis problemas en la comunidad. No, no es así. La persona, rápidamente para terminar. Desinstitucionalización de las personas con discapacidad que viven en el establecimiento de salud y reorientación progresiva de los recursos de los que decía, del hospital. O sea, en otras palabras, le voy a quitar recursos del Arco Herrera al UCH para que vayan a la comunidad.
O sea, ¿qué cosa le doy? Nada, pues, ¿no? O sea, quito para dar. O sea, quito acá y doy allá y me quedo con el terreno que vale tanto. La próxima. ¿Qué ocurrirá con las tres instituciones actuales? La Correa Valdizán y no mucho. La próxima. Y termino con esto. 25 años de neoliberalismo al carácter de la crisis actual. Félix Jiménez, profesor principal, no yo, de la economía de la Católica. La próxima. La relación Estado-mercado, 4 paradigmas. Los cambios que genera el neoliberalismo en el mundo, los efectos que genera el neoliberalismo en la periferia, los efectos de 25 años de neoliberalismo en el Perú, las características de la crisis actual. La próxima. El primer paradigma es el post-keynesiano, vigente el periodo de la edad de oro del capitalismo que va del 46 al 73 y que dio lugar al llamado estado de bienestar que ustedes habrán escuchado en Europa, donde todo está bien. Paradigma para las economías desarrolladas, concepto de utilización de recursos socialmente deseables y asegurar que la democracia no colisione con el mercado, o sea, que el mercado no choque con la democracia, o sea, con el hecho de que ejercerse la democracia por decisión. Papel del Estado, equilibrio macro y resolver injusticias sociales generadas por el mercado. Pesimista sobre el mercado y optimista sobre el Estado. La próxima. El segundo paradigma, el desarrollista de la Comisión Económica para América Latina, vigente en la década de 50-60, dio lugar al Estado desarrollista. Paradigma para las economías subdesarrolladas. Consenso e industrialización deliberada. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Cuando Argentina producía Mercedes, ahora ya no produce nada. Papel del Estado de intervención directa en el proceso de industrialización. Hoy día no industrializamos nada, todo botamos materia prima. Pesimista sobre el mercado y más optimista sobre el Estado. La próxima. El tercer paradigma es el dependentista marxista latinoamericano vigente en los años 60 y 70. Paradigma crítico del pensamiento de la CEPAL. Influencia en movimientos políticos de izquierda más que en la política pública. Ni el Estado ni el mercado resuelven los problemas del subdesarrollo. Pesimista sobre el mercado del Estado. La próxima. El cuarto paradigma, asociado a los nombres de Hayek y von Mises, se impone en todos los países del mundo en la plena crisis 70-80. Propone que el mercado sea autorregulado, el Estado no debe intervenir en la economía, y es lo que estamos ahora, influencia dominante en las políticas públicas. O sea, el Estado que no quiere hacerse cargo de la responsabilidad. La próxima. Este es lo que le decía al inicio de la conferencia. Así sube la economía, pero mira así como se maltratan los sueldos. O sea, crece la productividad, pero no crecen los sueldos de la población. La próxima. Los cambios que genera el neoliberalismo en el mundo. La próxima. Elimina el consenso keynesiano del periodo 46-73, el consenso que promovía el comercio con gestión económica interna autónoma y soberana. Hoy día no hay soberanía, no hay autonomía en los países. Control de flujos internacionales de capital necesario para la gestión de macroeconómica soberana. O sea, el país era soberano. La próxima. Elimina el control social de la economía y por lo tanto el papel regulador del Estado. O sea, el Estado ya no regula. Ya. Antes de la economía estaba subordinada a la sociedad y a la política. La economía subordinada a la sociedad y a la política. Antes de aceptar la intervención del Estado y la regulación de los mercados. Con el neoliberalismo el Estado pierde soberanía y el mercado dejó de servir a los objetivos del empleo, seguridad social y bienestar. Y es lo que estamos viviendo. La próxima. Los efectos que genera el neoliberalismo en la periferia. Próxima. Genera un proceso de modernización neocolonial liderado por el capital extranjero. Se fomenta la especialización en la producción de materias primas, lo que decía hace un rato, para la exportación. Acá no industrializamos nada. La especialización se asegura con la liberalización comercial y financiera y la flexibilización del mercado de trabajo. Esta especialización justifica y legitima un orden de dominación del capital transnacional sobre el Estado y sobre los trabajadores, pueblos y comunidades nativas. A mí no me daría atención que los terrenos de la Correa venga una empresa internacional a construir un paradero o un hotel especial de 5 o 10 estrellas. La próxima. Modernización neocolonial y erosión del Estado, constitucional, democrático y pone en peligro a la democracia. En eso estamos. El Estado y la sociedad se subordinan a la lógica del interés privado. Ahí estamos. El Estado nacional pierde soberanía. El poder económico privado ha socavado la autoridad pública y el poder de la ley. La globalización no es compatible con la autodeterminación nacional y el fortalecimiento de la democracia. La próxima, vamos terminando en un par de años. Trinidad imposible. La globalización integrada económica profunda es incompatible con el Estado-nación, con autodeterminación nacional y con las políticas democráticas de fortalecimiento de la democracia. La próxima. Efecto de los 25 años de neoliberalismo en el Perú. Efecto de la economía, estructura productiva y especialización en producción primaria. Solamente producimos materia prima, apreciación cambiaria y espectacular penetración de importaciones. Todo es importado. Competencia internacional con supresión de derechos de los trabajadores. Esto está tratándose de erosionar los derechos de los trabajadores. Estructura productiva menos industrial y agrícola y más productores de servicios de baja productividad. Rezago del crecimiento de capacidad productiva per cápita y aumento de la informalidad. La distribución del ingreso se hizo más desigual. Hoy día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. La próxima. Efecto de la política y las instituciones. No solo dañó la economía,
Y la capacidad productiva para el mercado interno, sino también las instituciones están dañadas. Se dañó la capacidad del Estado para proveer servicios sociales de calidad, me refiero a educación, salud, y se menoscabó la independencia de los poderes electoral y judicial. La política fue sustituida por la economía, lo público por lo privado y el interés común por el individualismo. O sea, hoy día lo que vale es lo privado. La próxima. Los partidos políticos pierden identidad y legitimidad. Vemos, todos los partidos políticos han fracasado, han perdido legitimidad. Gobiernos y representantes elegidos por el voto popular abandonaron el principio democrático de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El desconocimiento de este principio de legitimidad de la democracia condujo a la corrupción en todos los poderes y organismos del Estado. Y esto lo repito, el desconocimiento de este principio de legitimidad de la democracia condujo a la corrupción en todos los poderes y organismos del Estado. La próxima, creo que ahí terminamos. La característica actual, coyuntura crítica, cuyos rasgos característicos son el estancamiento económico. La economía anda mal, el estilo de crecimiento primario exportador llegó a su límite estructural, ya no da más la economía exportadora. Crisis política, ausencia de partidos políticos. Creciente degradación de los valores. ¿Quién puede decir que los valores se sostienen? Se han degradado los valores. En las normas, en las instituciones, en lo político y en lo jurídico. Sabemos que hay gente que hace negociado de los ministerios, que hace negociado del parlamento, mentes familiares, consuetudinariamente la corrupción y no la virtud cívica se ha convertido en una forma de gobernar y de hacer política. Los inmorales salen a declarar a la prensa. Los inmorales quieren dar ejemplo de democracia. Hemos visto a un expresidente que da recomendaciones sobre política, que da recomendaciones sobre cómo hacer gobierno cuando ha fracasado rotundamente por haber engañado a la opinión pública a nivel mundial. Próximo. Y ahí termino. Muchas gracias.